Buen día. La explicación de este video tiene que ver con el tema de resolución de ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Comenzamos explicando lo que es una ecuación. Recordemos que una ecuación es la igualdad entre dos expresiones numéricas. Se debe de tener como condición que al menos una expresión numérica sea algebraica. Resolver una ecuación significa aplicar un método que permita conocer el valor de la incógnita de la ecuación. La pregunta natural que surge de esto es: ¿cuáles son los métodos para resolver las ecuaciones? Los métodos que se pueden utilizar son el despeje de la incógnita. Recordemos que despejar significa dejar sola a la incógnita del lado donde se encuentre, y todo lo demás se cambia de posición mediante la transposición de términos. Otro método que se puede utilizar sería la factorización, la completación de cuadrados. Y cuando la ecuación es de manera cuadrática, también podemos aplicar la fórmula general de segundo grado. En este video vamos a resolver ecuaciones cuadráticas desde la forma ax al cuadrado más bx más c igual a k, donde a, b, c y k son números conocidos y la incógnita sería solamente la x. Tenemos entonces que es una ecuación cuadrática con una incógnita. Cabe señalar que las soluciones de una ecuación se van a llamar raíces. Mediante el siguiente ejemplo veremos por qué se llaman raíces. Vamos a resolver la primera ecuación cuadrática de esta expresión. Aquí vamos a considerar que tanto b, c son 0 y la k vale 36, mientras que a vale 1. Digamos, esta es la ecuación más sencilla que puedo tener de expresiones cuadráticas. Y la pregunta sería: ¿cómo se resuelve dicha ecuación? Como comentamos anteriormente, podemos aplicar el despeje. Tenemos una sola incógnita y por lo tanto puedo despejarla. Y para hacer el despeje vamos a dejar sola a la incógnita del lado izquierdo. Se va a pasar la operación potencia hacia el lado derecho por medio de su operación inversa. Por lo tanto, la operación inversa de la potencia es la raíz cuadrada. Y quisiera hacer un comentario muy importante. Las soluciones de las expresiones cuadráticas van a tener siempre dos valores, un valor positivo y el otro negativo. Eso lo vamos a representar con esta notación de más menos, que va a indicar que el resultado de esta raíz cuadrada va a ser positivo y también puede ser negativo. Notemos que va a ser solución tanto el número positivo como el número negativo, porque al elevarse al cuadrado, los dos me dan como resultado 36. Notemos que más 6 por más 6 sería 36, porque más por más es más. Y también pasa lo mismo con el menos 6. Menos por menos daría más. Notamos que estos dos casos son soluciones de esta ecuación. Por lo tanto, siempre que extraigamos raíces cuadradas, vamos a obtener dos soluciones, una solución positiva y la otra negativa. Con esto podemos concluir que las soluciones de esta ecuación serían dos. La primera de ellas sería 6 positivo y la segunda es menos 6. Notemos que hemos colocado subíndices a la variable x para indicar que esta es la primera solución, y como subíndice 2 me indica la segunda solución de la ecuación. Revisemos un segundo ejemplo. Tenemos ahora una ecuación un poco más complicada que la anterior, pero sigue siendo simple. Notemos que se tiene una incógnita, la cual puedo despejar. Y entonces el valor 433 que se encuentra restando lo vamos a transponer, es decir, lo vamos a pasar hacia el lado derecho de la ecuación por medio de su operación inversa. Se encuentra restando, por lo tanto pasa sumando. Por lo tanto se tiene la ecuación equivalente 3x al cuadrado igual a menos 1 más 433. De esta ecuación se pueden simplificar las operaciones que están del lado derecho. Notemos que por ley de signos sería una resta y nos quedaría 432 el resultado con el signo del número mayor.
es decir, el positivo. Notemos que ahora se tiene esta ecuación equivalente, la cual ya no se puede simplificar, por lo tanto se realiza la transposición de términos. El 3 que está multiplicando va a pasar hacia el lado derecho, realizando la división, es decir, su operación inversa. Con esto tenemos que realizar la división y nos quedaría como resultado 144. Notemos que de esta ecuación ya no se puede simplificar de ningún elemento y por lo tanto el cuadrado se va a pasar hacia el lado derecho por medio de su operación contraria, que sería la raíz cuadrada. Como en el caso anterior, vamos a obtener siempre dos soluciones, la solución positiva de la raíz, también la solución negativa. De esta manera tenemos más menos el resultado de la raíz cuadrada, más menos el resultado de la raíz cuadrada de 144, que es 12. Con esto podemos entonces concluir que las soluciones o raíces, la primera de ellas es 12 positivo y la segunda solución es menos 12. Revisemos un tercer ejemplo. Tenemos ahora una expresión diferente porque aquí se tiene un binomio al cuadrado, pero observemos que de esta forma se tiene solamente una incógnita. Por lo tanto, puedo seguir aplicando el método de despeje para resolver la ecuación. Por lo tanto, el valor 121 que está restando lo pasamos hacia el lado derecho por medio de su operación contraria, que sería la suma. Y cuando se suma 0 con 121, nos queda como resultado 121. Reescribimos la parte izquierda de la ecuación y tenemos esta ecuación equivalente. Como ya no se pueden realizar operaciones del lado izquierdo o del lado derecho, se procede a realizar la transposición de la operación potencia. Por lo tanto, la operación potencia cambia a la raíz cuadrada. Y tenemos entonces nuevamente las dos soluciones, la positiva y la solución negativa de la raíz cuadrada de 121. Con esto tenemos que la raíz cuadrada de 121 es igual a 11 y para despejar a la incógnita podemos entonces realizar la transposición del término del 3 que está restando, pasará sumando al más menos 11. De aquí ya se tiene despejada la incógnita, pero falta simplificar las operaciones que están del lado derecho. Para este fin vamos entonces a separar por soluciones. La primera solución va a tomar el valor 11 positivo y le va a sumar el valor 3, y por lo tanto simplificando tenemos el resultado de 11 más 3 sería 14. Y la segunda solución considera el valor negativo de la raíz, es decir, menos 11, y le va a sumar el valor 3. Por leyes de los signos tenemos que esto es una resta y nos quedaría 8 con el signo del número mayor, que en este caso sería negativo. Por lo tanto, las dos soluciones de la ecuación original son 14 y menos 8. Nos acercamos ahora sí a la ecuación base que habíamos indicado en un inicio. Para este ejemplo se desea resolver este trinomio. Notemos que aquí no puedo aplicar el método de despeje porque existen dos variables x. Notemos que no se pueden simplificar porque no son términos semejantes. Para este caso entonces vamos a aplicar un método diferente al despeje. Y dicho método sería la completación de cuadrados. Notemos entonces que vamos a tomar el término lineal del trinomio y vamos a dividir este valor entre 2 y el resultado se va a elevar al cuadrado, y entonces vamos a agregar el cuadrado y también lo vamos a disminuir. De manera específica tenemos esta ecuación equivalente que resulta de escribir nuevamente este trinomio. Los dos primeros términos se colocan al inicio y después el tercer término se coloca al final, y en medio de estos términos se agrega el método de completación de cuadrados. Se divide el valor 8 entre 2, nos da como resultado 4 y posteriormente se eleva al cuadrado. Para compensar y no alterar la ecuación, tenemos entonces que restar el mismo cuadrado que estamos agregando. De esta manera podemos
simplificar los primeros 3 términos y los últimos 2. Los primeros 3 términos nos dan un binomio al cuadrado. El binomio sería x más 4 con exponente 2. Mientras que esos términos se pueden simplificar, pero primero debo de realizar la operación potencia. 4 al cuadrado nos da como resultado 16 y reescribo el valor menos 10. Con esto te simplifico para obtener una nueva ecuación equivalente y nos quedaría menos 16 menos 10 es igual a menos 26. Signos iguales, notemos que es una suma, fue lo que hicimos aquí. Notemos ahora que ya se tiene una ecuación con solo una incógnita. Notemos que al inicio teníamos una ecuación con 2 incógnitas, pero ahora solamente la tenemos con una. Y entonces a partir de este momento ya podemos aplicar el método de despeje. Es decir, el 26 que está restando lo pasamos hacia el lado derecho por medio de su operación contraria, que sería la suma. De esta manera tenemos que el x más 4 al cuadrado nos queda del lado izquierdo y el 26 pasa sumando al 0 y por lo tanto nos da como resultado 26. En el siguiente paso, como no hay operaciones que simplificar, procedemos a realizar la transposición de la operación potencia. Notamos que el cuadrado va a pasar hacia el lado derecho por medio de su operación contraria, que es la raíz cuadrada. No olvidemos que cuando se extrae raíz cuadrada, colocamos las dos posibilidades, la raíz positiva y la raíz negativa. Tomando la calculadora, podemos obtener el resultado de la raíz cuadrada de 26 como 5.1. Continuamos y notemos que no hay operaciones que simplificar, solamente se puede realizar la transposición del 4 que está sumando, se va a pasar hacia el lado izquierdo por medio de su operación contraria, que sería la resta, y por lo tanto se tiene x se va a ser igual a más menos 5.1 y el 4 estoy restando. De esta manera podemos entonces ya obtener las soluciones o raíces de la ecuación original. La primera raíz se obtiene con la raíz positiva 5.1 y le debo de restar 4 unidades. Por lo tanto, 5.1 le resto 4, me quedaría que la primera raíz de la ecuación es igual a 1.1. Mientras que la segunda raíz se puede calcular tomando el menos 5.1 y el menos 4. Realizo las operaciones, signos iguales, se realiza una suma y tenemos entonces 5.1 más 4 es igual a 9.1 y se conserva el signo negativo. Por lo tanto, las raíces de la ecuación son 1.1 positivo y menos 9.1. Realicemos un último ejemplo. Este ejemplo es ya de la situación más general y notemos que es igual que en el caso anterior. No se puede comenzar a despejar la ecuación porque existen dos literales, dos incógnitas, las cuales no puedo simplificar. Por lo tanto, debemos entonces de aplicar otro método para poder realizar el despeje posteriormente. Notemos además que, a diferencia del ejemplo anterior, este trinomio tiene un valor 3 al inicio. Este valor no me permite aplicar el método de completación de cuadrados. Por lo tanto, primero debo de eliminar este valor 3 antes de aplicar el método de completación de cuadrados. La manera de eliminarlo o quitarlo sería por medio de una factorización. Para esto vamos a ocupar el método de factor común. Debemos encontrar un factor que sea común para el 3, para el 18 y también para el 9. Notemos que los factores serían, para el 18 sería 3 por 6 y para el 9 sería 3 por 3. Con esto podemos entonces extraer el factor común, que sería el valor 3, y después quitar el factor común de cada uno de esos términos para formar el segundo factor. En este caso sería x al cuadrado más
6x más 3. Con esto observemos que aquí ya aparece un trinomio con un valor 1 al cual ya le podré aplicar el método de completación de cuadrados, pero voy a hacer una operación de ecuación antes. Notemos que el 3 se encuentra multiplicando, por lo tanto se puede realizar la transposición de términos y pasar al otro extremo de la ecuación por medio de su operación contraria, que sería la división. Y cuando hacemos la división 0 entre 3 nos da como resultado 0. Notemos entonces que esta expresión es equivalente a esta otra. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar a este trinomio el método de completación de cuadrados. Para este fin, escribimos al inicio los dos primeros términos, mientras que el último término del trinomio se coloca al final. Y en medio de estas dos partes se coloca el método de completación de cuadrados, que consiste en dividir el término lineal por dos unidades, es decir 6 entre 2, nos quedaría 3 y se debe de elevar al cuadrado. Para no alterar la ecuación se debe de cancelar la potencia, es decir, se debe de agregar también la potencia negativa. Notemos que se puede realizar la agrupación de los tres primeros términos y la simplificación de los dos últimos. Notemos que de este trinomio nos queda el binomio x más 3 al cuadrado. Simplificamos estas operaciones comenzando con la potencia. Menos 3 al cuadrado es igual a 9 y 3 se reescribe. Continuamos simplificando de acuerdo a la ley de signos. Signos diferentes es una resta y tenemos entonces a 9 le resto 3 y nos quedaría 6 con signo negativo porque queda el signo del mayor. Continuamos. Notamos que esta ecuación ya no se puede simplificar, por lo tanto vamos a realizar la transposición de términos del valor 6 hacia el lado derecho por medio de su operación contraria. Por lo tanto nos quedaría x más 3 al cuadrado y el 6 que está restando va a pasar sumando con el 0. Y tenemos que 0 más 6 nos da como resultado 6 unidades. Notemos que de esta ecuación equivalente no se puede simplificar nada. Por lo tanto vamos a realizar la transposición de términos de la potencia por medio de su raíz cuadrada. Notemos entonces que se está agregando las dos posibles raíces, la positiva y la negativa, del valor 6. Por medio de la calculadora obtenemos el resultado de 2.45 para la raíz cuadrada de el valor 6 y este valor 3 que está sumando lo paso hacia el lado derecho por medio de su operación contraria, que sería la resta. De esta manera tenemos que las raíces de la ecuación se pueden obtener de la siguiente forma. La primera raíz tomando la raíz positiva de raíz de 6 y restándole el valor 3. Simplificando tenemos 0.55 y queda el signo del número mayor, en este caso sería el negativo. La segunda raíz de la ecuación se forma con la raíz negativa del valor 6, es decir, menos 2.45, y le resto 3 unidades. Realmente por ley de signos tenemos que esto es una suma y nos quedaría 3 más 2.45 y nos queda 5.45 y el resultado mantiene el signo de los sumandos. Con esto estaríamos encontrando las dos raíces de la ecuación original. Con esto estaríamos terminando la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.